Hola amigos de YouTube, buenas noches, hoy les traigo unas creepypastas, espero y les gusten. Antes de comenzar el vídeo quiero mandar algunos saludos a Sara Hinojosa Cruz, Yuna Chan, Alexis Reyes, Adalberto Moreno Heredia, Dr. Deat, Iris Santas Alas, Nayeli Rodríguez. Bueno, comencemos con las creepypastas. La primera creepypasta que les traigo se llama Lo que acecha en los campos. Encontré este cuento hace un par de días. Me resultó una redacción pobre y una historia atrapante, y fue por eso que luego de varias correcciones quedó mucho menos atroz de lo que había yo calculado. Es esta mi primera publicación y agradezco cualquier tipo de comentarios. Debo decir que la autoría de esta narración es para mí desconocida, pero a pesar de ello admiro al autor original, pues se ha destacado con la historia que presenta. Sin más preámbulos, deseo que lo disfruten, los dejo con la historia Lo que acecha en los campos. Fue solo hace algunas semanas que los bultos de paja empezaban a alejarse de la casa. Cada mañana cuando despertaba, cada bulto se movía a algunos metros del lugar donde se encontraban. Asumía que eran bromistas con cierta capacidad intelectual y métodos de diversión limitados, así que lo ignoré. En pocos días, los bultos empezaban a alejarse hacia los límites de la granja. Estaba fastidiado del jueguito para ese entonces y decidí colocarlos en su lugar. Me tomó una tediosa hora ponerlos de nuevo en su lugar, cerca de la casa, y para ese entonces estaba listo para romperle el cuello a cualquier idiota que decidiera infortunarme de tal manera. A la mañana siguiente, encontré a todos mis caballos decapitados, el olor fue lo que me despertó. Cada uno de ellos acostado de lado dentro su establo. No había señales de las cabezas. Pasé el resto del día limpiando el desastre y enterrando los restos. Fue entonces cuando noté que los bultos de paja habían regresado a sus posiciones del día anterior, esparcidos a los lejos, en los campos. Esta vez, los dejé en donde los encontré, resignado, sin darles mayor importancia a ellos sino a mis caballos. Sin duda, quien lo había hecho debía pagar por tal aberración. Esa noche, me senté en el porche con mi escopeta en mano, y una taza de café en la tabla a mi lado. Me senté por horas, fijando mis ojos en el campo para tratar de encontrar al tipo que movía mis bultos de paja. Finalmente, empecé a quedarme dormido y me hubiese quedado dormido, a no ser porque en el momento en que mis ojos empezaban a cerrarse, escuché a los árboles del bosque cercano agitarse y estremecerse. Me levanté, con el corazón latiendo fuertemente. Caminé, con mi escopeta al frente. Tenía que atrapar al bastardo. Esperé ansiosamente por cualquier persona que se acercara lo suficiente para sorprenderme o para yo sorprenderlo a él. Fue entonces cuando algo se me acercó lo suficiente para poder yo distinguir su silueta en la oscuridad. La cosa que acechaba en los bosques cercanos a mi granja, parecía no notar que yo estaba sentado cerca. Parecía acechar, encorvada con la postura de un ladrón de carteras. De no ser porque, aún encorvada, tenía unos 4 metros de alto, parecería frágil. Los delgados brazos y piernas, y su pecho emancipado, me recordaban a un animal muriendo de hambre. Sin embargo, esta cosa era increíblemente fuerte, pues vi cómo cargaba un bulto de paja bajo cada uno de sus brazos con facilidad, y lo acomodaba con cuidado a lo lejos. La observé trabajar, moviendo cada uno de los bultos con cuidado. De vez en cuando se desencordaba para buscar por más bultos en el campo, antes de ajustar el bulto en el que trabajaba. Antes de que decidiera retirarme, noté que miraba a mi casa. Sentí sus ojos barrerme en la oscuridad, pero no estoy seguro de que me haya visto. Entonces, esa cosa giró sigilosamente y regresó por donde vino, a la oscuridad de los bosques. Me tomó una hora antes de recuperar el valor para osar mover apenas un músculo nuevamente. Me metí a mi casa después de un tiempo, pero no dormí en esa noche. Fue solo hasta que el sol salió, que me atreví a poner un pie fuera de mi porche hacia los campos.
Los bultos de paja estaban donde los había dejado, esa cosa. Sin embargo, noté que esta vez no los había movido tan lejos como las noches anteriores. Parecían marcar una especie de línea. Y mientras caminaba alrededor de la casa, vi que formaban un distintivo círculo alrededor de mi casa, conmigo en el centro. Me di cuenta que los bultos estaban formando una especie de frontera, como si esa cosa estuviera enviándome un mensaje. Pude dormir un poco esa noche, y solo porque estaba agotado. La siguiente mañana, no hubo movimiento de los bultos. No se movieron para nada por el resto de la semana, de hecho. Estaban finalmente donde esa cosa quería que estuvieran. Enfermé tratando de interpretarlos. ¿Por qué esa cosa habría invertido tanta energía moviendo bultos de paja, y amenazarme con tanta violencia en caso de que yo interfiriera? Asesinar mis caballos fue solo eso, una amenaza. Una amenaza inteligente. Sabía que me asustaría, y sabía que entendería las implicaciones. El sonido de un automóvil trabajando cerca del camino a mi granja, un mañana, me dio un golpe de emoción. Planeaba abandonar la granja desde que vi a la cosa, pero no podía irme a pie sin arriesgar a que me hiciera lo que le hizo a mis caballos. Pero, si podía llegar al automóvil que se aproximaba, lo pararía sin importarme quién fuera, así tuviera que asaltarlos. No tuve la oportunidad. El carro avanzó lentamente por el camino. Le hice señales para que se apurara. Fue cuando pasó entre la siguiente creepypasta se llamaban colocados en cada lado del camino, que escuché un estruendo en los bosques. La cosa salió de repente de entre los árboles corriendo en sus 4 flácidos y terribles miembros hacia el automóvil. En solo instantes, se lanzó al auto como un felino depredador. En segundos, estaba pelando la carrocería de metal del auto, tratando de llegar al conductor. El hombre, quien haya sido, gritaba, mientras yo solo podía escuchar el crujido del metal y el romperse de los vidrios. Fue entonces que la cosa lo aplastó en su mano, cuando dejó de gritar el hombre. Lo aventó, y se desencorvó para mirarme nuevamente. A plena luz del sol, pude ver la falta de humanidad en ella. Estaba compuesta de algo asqueroso, terrible y vivo, lo cual estaba pegado formando una burla del semblante humano. La cosa se regresó a los bosques, y yo no logré moverme, había presenciado algo que no pensaba hasta hace poco poder repetir, no podía quitar mis ojos del lugar donde mis esperanzas sucumbieron. Mis ojos miraban a donde se encontraba el auto, con la máquina todavía trabajando, entre los 2 bultos de paja. De repente, entendí. El mensaje era claro. Soy el prisionero de esta cosa. Y no se me permiten visitas. Nada podrá cruzar las fronteras que me impuso. Estoy atrapado aquí, por lo que acecha en los campos. Y no me pide nada excepto, que no puedo marcharme de aquí. Es su capricho, yo soy lo que quiere. Aún así, no creo soportar ser el canario de esa cosa. He pensado mucho en los últimos días, desde que vi cómo aplastaba a ese hombre. Si cruzo la frontera de bultos de paja, probablemente me hará lo mismo. Aplastará mi cráneo antes de que pueda poner mis manos para protegerme. Después encontrará una nueva mascota que pueda quedarse quieta sabiendo que esa cosa está esperando afuera, observándola con esos grandes y brillantes ojos, pero yo no puedo. He estado pensando en los últimos días y voy a intentar escapar. La siguiente creepypasta se llama La muñeca de porcelana. Bueno, antes de empezar quiero aclarar unas cosas, no hay muchos datos de este suceso. Pero por fortuna pude conseguir la historia verdadera, la cual relato todo lo que pasó ese día. Esta historia pasó en Estados Unidos, en el estado de Pensilvania, a mediados de 1999. La historia fue encontrada en un libro de piel, y cerca del libro se encontró una muñeca de porcelana muy fino. La historia empieza así. Hola, soy Ángela, tengo 17 años, vivo con mi familia en un pueblo muy cercano a unas grandes montañas. En mi familia somos 4. Mi papá, mi mamá, yo, y mi hermanita Sofía.
Bueno, podríamos decir que somos 5 por mi hermanito que viene en camino. Mi hermana tiene 5 años, ella es muy contenta y muy juguetona, ella me cuida y yo la cuido a ella. Un día mientras cenábamos, recibimos una llamada de un abogado, nosotras nos extrañamos, porque mi papá no tenía solicitado ningún servicio de abogados. Mi papá se sorprendió al saber que el abogado le llamaba para comunicarle la muerte de mi abuelo, el abogado le dijo a mi padre que él recibiría una herencia de dinero que mi abuelo había dejado. Mi papá se presentó a la oficina del abogado, y le fue entregada la herencia de dinero. Después de una semana mi papá decidió que nos mudaríamos a una casa en las montañas, nosotras no estábamos muy de acuerdo con él, pero él nos explicó que con el dinero de la herencia compraría extensiones de terrenos, y materiales para poder cultivar, y así darnos la vida que merecemos. Al día siguiente, partimos para nuestro nuevo hogar. Y para nuestra sorpresa, la casa era muy grande, de color blanco y muy hermosa. Según la persona de bienes y raíces que nos la estaba vendiendo, la casa había pertenecido a una familia millonaria de Europa del Este. Todos estábamos muy contentos por nuestro nuevo hogar. Mientras mis padres desempacaban, yo subí a la planta de arriba para ver las habitaciones. Y cuando Sofía, mi hermanita, subió, sin mediar palabra empezó a llorar como nunca antes lo había hecho. Yo le pregunté por qué lloraba. Ella me respondió: acabo de ver una sombra en aquel armario. Yo con mucho valor me acerqué al armario para averiguar qué había visto mi hermana. Cuando abrí el armario, para mi sorpresa encontré un cofre muy grande, forrado con piel de leopardo. Le pedí a mi papá que abriera el cofre y para nuestra sorpresa, encontramos una muñeca de porcelana fino, se veía muy frágil, pero me encantaba mucho, también mi hermana se encariñó mucho con ella. Mi mamá llegó a la habitación y decidió ponerla como adorno en la sala. Yo la quería en mi habitación, porque me parecía muy bonita. Siendo ya de tarde, mi mamá estaba poniendo unas cajas muy pesadas en su lugar, y empezó a sentir dolores en su vientre. Ella tenía 8 meses de embarazo, por lo tanto no podía hacer mucho esfuerzo. Mi papá, al darse cuenta, salió de emergencia al hospital con mi mamá. Él me dijo que llegarían tarde, porque el hospital quedaba muy lejos del pueblo. Yo quedé a cargo de mi hermana Sofía. Y siendo las 9 de la noche, me aburrí de esperar a mis padres, y llevé a mi hermana a su habitación para acostarla en su cama. Yo regresé a la sala, para esperar a mis padres, y me llevé una gran sorpresa. La muñeca que mi mamá había puesto como adorno, no estaba. Yo me puse muy nerviosa, y de repente escuché un ruido como de un cristal quebrándose en la habitación de mi hermana. Yo salí corriendo para su cuarto, y encontré a Sofía llorando, con una herida en su brazo. Yo le pregunté qué le había pasado. Ella me respondió que la muñeca la había lastimado, ella me decía que la muñeca se movía. Yo le dije que tal vez había tenido un mal sueño, ella tenía mucho miedo y yo estaba muy nerviosa, sentía una gran pesadez en mi cuerpo, y yo sentía que detrás de mí había alguien que respiraba muy profundo. De repente las luces de la casa se apagaron, y empezamos a oír voces de niños, en la oscuridad. Sofía y yo estábamos muy asustadas, teníamos mucho miedo. Al poco tiempo regresan las luces de la casa, y sin ninguna explicación la muñeca estaba a la par de nosotras, y claramente vimos como la muñeca empezó a moverse enfrente de nuestros ojos. Pero ahora ya no era una muñeca bonita, ahora era una muñeca fea, con ojos reales y con piel desgarrándose de su cuerpo, y con colmillos y en sus manos garras de animales. La muñeca se lanzó contra nosotras, aruñándome el rostro y desgarrándome la ropa. Yo la agarré del cabello y la aventé a la otra habitación. En ese momento salimos corriendo, para poder escapar de la casa, y nos llevamos una gran sorpresa. La casa que nosotras conocíamos, la casa hermosa en que vivíamos, estaba llena de estrellas satánicas, pintadas con sangre en el piso y en la pared, habían rostros de niños muertos. Nosotras querríamos salir fuera de la casa pero la puerta no se abría, y escuchamos como la muñeca venía bajando las escaleras, con una voz siniestra. Nosotras empezamos a gritar y a pedir ayuda, lamentablemente nadie nos escuchaba. La muñeca decía que quería el cuerpo de mi hermana, yo le gritaba que se alejara de nosotras, que se fuera. En ese momento vi una ventana abierta y corrí con mi hermanita en brazos para poder salir. Afortunadamente pudimos salir. Y corrí hacia la carretera principal pidiendo ayuda, y de lejos vi como la casa ardía de llamas y cómo se derrumbaba. Un automóvil se venía acercando, y yo les pedía ayuda, eran mis padres que regresaban del hospital. Mi padre se bajó del automóvil muy asustado, me preguntó qué me había pasado, y por qué estaba a estas horas fuera de la casa. Yo les expliqué todo lo que había pasado, sin creer ninguna de mis palabras. Mi mamá me regañó porque Sofía estaba fuera de la cama a estas horas.
Yo les enseñé las heridas que tenía en mi rostro, y mi ropa desgarrada. Pero misteriosamente ya no tenía esos rasguños en mi rostro, y mi ropa estaba normalmente. Regresamos a la casa, y estaba como si no hubiera pasado nada. Yo le decía a mi papá que no quería entrar a la casa, que tenía mucho miedo, mi papá me obligó a entrar. Yo le decía que la muñeca tenía vida, que quería matar a mi hermana, y cuando entramos, la muñeca estaba en el lugar donde mi mamá la había dejado esta tarde. Mi mamá, para que ya no tuviera más miedo, aventó la muñeca en la basura, y nos mandó a todos a dormir a nuestras habitaciones. Yo no podía dormir por el gran temor que tenía, ya faltando 15 a las 12, se empezó a sentir muy extraño el ambiente de la casa, hacía mucho frío, parecía como si estuviéramos en invierno, se oían muchos ruidos en los pasillos principales. De repente se empezaron a escuchar voces de niños jugando, yo empecé a tener mucho más miedo. Cuando de repente en medio de la oscuridad se empezaron a ver rostros de gente muerta, con los ojos de por fuera, y con la estrella satánica en sus frentes. Esta es la parte que más me aterró de aquella noche. Yo estaba envuelta con mis sábanas y muerta del miedo, cuando de repente escuché el grito de mi madre, venía de su habitación, yo corrí para ver qué le pasaba, y encontré, bueno, es muy desagradable lo que vi. Era mi madre, tirada en su cama con el estómago abierto. Y claramente vi con mis propios ojos como el fruto de su vientre, el bebé, estaba tirado en el suelo, siendo devorado por gusanos. Yo en ese momento quedé en shock, y empecé a vomitar, me había impactado lo que había visto. Enseguida bajé las escaleras para llamar a la policía. Yo llamé, y pedí auxilio, pero, desafortunadamente nadie contestó. Fue cuando escuché otro grito, que provenía de la cocina, enseguida fui a ver. Y era mi padre, que estaba tirado en el suelo con mucha sangre en su camisa, y claramente vi como él no tenía los ojos. Yo grité con todas mis fuerzas, y vi como de los orificios de los ojos, le salían arañas y otros insectos que se empezaron a comer el rostro de mi padre. Y detrás de mí, estaba la muñeca, con los ojos de mi padre, puestos en su rostro, y dibujando la estrella satánica en la pared. La muñeca me dijo: ahora tengo ojos de verdad. Y se lanzó contra mí, pero pude esquivarla, y la dejé encerrada en la cocina. Yo no sabía qué hacer en ese momento, solo pensaba en correr. Y decidí marcharme de la casa con mi hermanita, e ir a buscar ayuda. Yo subí por las escaleras para llegar a la habitación de Sofía, y cuando entré, me llevé una gran impresión, la muñeca tenía amarrada a Sofía, y estaba haciendo un rito demoníaco, para poder entrar al cuerpo de mi hermana. Yo le dije que se detuviera, que no hiciera nada, que no se atreviera a hacerle algo malo, la muñeca se empezó a reír con una risa horrible. Cuando un rayo del cielo cayó en el techo de la casa, y abrió un hoyo gigante. La muñeca me dijo: el próximo rayo caerá en tu hermana, y podré entrar a su cuerpo. Cuando un rayo venía cayendo del cielo, directamente a impactar a Sofía, yo tomé la decisión de aventarme encima de mi hermana y recibir el impacto del rayo. Al poco tiempo, yo desperté y abrí mis ojos, y lo primero que vi fue a mi hermanita. Me alegré mucho. Porque se encontraba bien, yo le empecé a hablar, pero lo extraño es que no me escuchaba y no podía moverme. Y vi como Sofía iba de la mano con otra persona. Cuando fijé bien la vista, pude percatarme que era mi cuerpo. Ella me miró y me dijo: ahora yo cuidaré de tu hermana. Y tú sufrirás lo que yo sufrí, por toda la eternidad. Y se fueron. Yo gritaba diciendo: esa no soy yo. Esa no soy yo. Sofía, no te vayas. Yo escribí todo esto, para que alguien encuentre a mi hermanita, y algún día alguien pueda sacarme de este cuerpo de porcelana. Esta historia fue encontrada 3 años después de los sucesos que pasaron esa noche Ángela y su familia. Aún en estos tiempos, no se sabe dónde está Sofía, no hay ningún rastro de ella. Según el Departamento de Policía de Pensilvania. El oficial que encontró la historia, se percató que la muñeca no paraba de derramar lágrimas de sus ojos de porcelana. Bueno, para terminar solo quiero dar algunos pequeños datos de esta espeluznante historia. La casa donde Ángela y su familia se habían mudado ese día se encontró abandonada y quemada por dentro. 2. El trabajador de bienes y raíces, que les había mostrado la casa, se suicidó a los pocos meses de lo acontecido aquel día. 3. Los cuerpos de los padres de Ángela nunca fueron encontrados. Nadie sabe qué les pasó. 4. Según los investigadores, profesionales y no profesionales, afirman que la casa, en donde ocurrió todo, era un centro vudú, donde brujos y hechiceros se reunían para realizar sacrificios. Pasta que les traigo se llama Cierra la puerta. Trato de ser serio al escribir mis historias.
Prefiero que nadie lea mis historias a menos que yo sepa que les haré pasar un buen rato de entretenimiento con ellas, pero creo que esta historia podría interesarte, o por lo menos, sé que te gustará. Aquí va. Ocurrió de nuevo en el pasillo, en el cuarto de baño. Tranquilamente, sin previo aviso, doblando la punta de la hoja para no perder el hilo de la trama, dejé el libro sobre la mesa y, metiendo los pies en las chinelas, me levanté sobresaltado. Supe que había ocurrido de nuevo, mi corazón me lo advirtió. No podría decir con exactitud cuántas veces se lo advertí a Isabel, pero al fin y al cabo no era su culpa, no podría serlo. Caminé lentamente mientras las chinelas producían el sonido de arrastre que hace uno al caminar despacio. La vela producía sus típicas sombras en la oscuridad. Llegué al pasillo y levanté la vela en alto. En efecto, Isabel lo había olvidado de nuevo. Me acerqué despacio, a cada paso el corazón me latía más deprisa. Sujeté el pomo de la puerta entreabierta, la abrí y eché una ojeada dentro. Al advertir todo en completa calma, cerré la puerta cuidadosamente. Volví casi corriendo en busca del libro y me encerré en la pieza junto a Isabel, quien a esa hora se encontraba entre las frazadas. «Volviste a hacerlo de nuevo», le dije. «Oh, perdóname. No me di cuenta». «Está bien. No es nada. Soy una descuidada. Fue en el baño, ¿verdad?» «Sí. Ya la cerré, trataré de no olvidarlo la próxima vez». «De acuerdo». Cada vez que ocurría para esa hora, no me daban muchas ganas de charlar en la cama. Le di un beso y, soplando la luz del candelabro, me acurruqué y me zambullí en mi mar de pensamientos, esperando no tener ningún mal sueño esa noche. Por las mañanas, después del desayuno, apenas después del alba, siempre me agradaba pasar un tiempo con Isabel ayudándola en algunas labores de la casa antes de partir al campo. Hablábamos de casi todas las labores de casa, la economía familiar, mi trabajo como jefe de estancia. Pero lo que más nos gustaba era el arte, sobre todo la música y la pintura. Es verdad que no teníamos mucho dinero, pero hace un par de años, cuando tuvimos buena cosecha, pudimos propiciarnos de algunas piezas de pinturas y mandarnos a hacer retratos propios. Pero lo que más nos emocionaba, era poder tocar sonatas de Mozart en el nuevo piano que teníamos en la sala común. Isabel sí que sabía sacarle provecho al nuevo instrumento. Ella había estudiado música con un profesor particular cuando joven, y de vez en cuando me enseñaba alguna que otra bonita melodía. Yo me deleitaba escuchándola tocar todo el día del sábado. Pero en fin, esto no es más que un simple intervalo, algo simple que hacen todos los escritores y narradores de historias, una forma de conocimiento de los personajes, de su papel o no papel en la trama. De esto ya no hace falta hablar más, ¿verdad? Espero que no, no quisiera comprometer al lector a tener que atar cabos innecesariamente. Era algo que molestaba a muchos cuando debíamos asistir a alguna fiesta familiar o a algún evento social. Era ridículo estar parado o sentado cerca de las puertas, cerrándolas porque algún tonto descuidado había olvidado hacerlo. O incluso, estando con ellos en casi un completo silencio y de repente tener la necesidad de levantaré con rapidez para cerrarla, teniendo que soportar las miradas extrañadas de los demás. A veces hacían bromas, a veces preguntaban con sinceridad, pero ya estaban tan acostumbrados que no le prestaban mayor atención, ya aburridos del tema, y yo me iba liberando de sus miradas, de esas miradas que no comprendían. Muchas veces traté de explicar mi malestar, mi ansiedad, mi terror a ver una puerta apenas abierta. Pero nadie podía siquiera comprenderlo, les parecía completamente ridículo. Isabel estaba preocupada por mí, por mi bienestar, y si hubiese podido, me hubiese traído alguno doctor particular a casa. Pero no teníamos dinero y yo no quería saber más nada del tema, simplemente no quería saber de psicólogos ni el porqué de mi mal, al fin y al cabo podría vivir con ello.
Vivir en el campo no fue coincidencia. Es fácil entender que en la ciudad, con tanto bullicio, era imposible poder tener una vida tranquila. Tal vez pude haber sido comerciante, tal vez pude haber tenido un estatus más alto en cuanto a dinero se refiere, pero esas son historias imposibles. La sola idea de no escuchar que la puerta se cerró totalmente, me pone los nervios de punta. Muchas veces pensé en quitarlas de la casa, sacarlas de sus marcos y quemarlas en la chimenea. Pero no lo hice jamás, por el simple hecho de que considero que es mejor estar acostumbrado y aprender a convivir con el miedo, que estar desprevenido y que aparezca con mayor fuerza de sobresalto. Tal vez sea un error, pero temo correr el riesgo. Pero hay una cosa que tienes que entender. No me molestaban las puertas, no me molestaba que las abrieran, me molestaba que quedaran abiertas, que dejaran entrever un cuarto silencioso, oscuro, unas tinieblas que incitaban a la inquietud, al malestar. No podría recordarlo, pero estoy seguro de que esto me sucedía desde mis tiernos años de infancia. Hasta donde puedo recordar, me sucedía desde aquellos años que vivía con mi estricta tía Matilde. Recuerdo cómo me llamaba la atención por esto, siempre decía: ¿podrías dejar esas puertas en paz? Estoy cansada de escuchar esos golpes a cada rato. Yo no tenía mucho apego a mi tía, pero esos retos evitaron que olvidara hasta dónde se extendía mi problema. Tal vez lo tengo desde nacimiento. Por supuesto, en aquellos años era algo incomprensible para mí. Pero poco a poco me di cuenta de que no era algo normal, de que tenía un problema grave. Cuando mi tía murió ya vieja, y yo ya estando casado, se desvaneció el único contacto familiar conocido que tenía. Estaba completamente solo. Claro, es fácil entender ahora que aquellas miradas raras en las fiestas familiares, no eran más que propias de la familia de Isabel. Pero volviendo a mi juventud. Al morir mi tía Matilde, comencé a preguntarme con más seriedad sobre quiénes eran mis antepasados. No conocía a mis padres, ni a mis abuelos, ni a pariente conocido. Jamás en todos estos años le pregunté a mi tía sobre estos datos. Yo supongo que tenía sus razones, creo que era una persona solitaria y no se llevó jamás con nadie. Lo único que pude saber, fue que viví con mis padres unos 3 años, y luego nada. El tiempo pasó, pero mis problemas jamás me abandonaron. Por las noches tenía pesadillas, pesadillas que eran incluso tontas, porque parecían cosas de niños. Soñaba que me encontraba en un callejón largo y estrecho, completamente oscuro. Caminaba lentamente por esas tinieblas, abarrotadas de neblina, de sombras extrañas. Cuando de repente, a lo lejos, encontraba la puerta de salida, y detrás, parecía haber luz. Al ver la luz, comenzaba a correr, desesperado por salir de ese lugar. Pero poco a poco empezaba a escuchar chillidos, susurros extraños, el sonido de vidrio quebrándose contra la pared, y un grito muy agudo que provenía de lo más profundo de esos abismos infernales, porque ahora no había luz, la luz se convertía en oscuridad, y la sensación de escapatoria se convertía en terror. Entonces yo paraba de correr y comenzaba a temer. Y lo único lógico que podía atinar a hacer, era acercarme y cerrar la puerta para no oír más esos sonidos horribles. En ese momento, todo se calmaba y podía seguir soñando, sabiendo que la puerta por fin estaba cerrada. Muchas veces intenté reunir valor para entrar en el cuarto, pero ese valor no tardaba en convertirse en miedo, miedo que me perseguía a cada instante y en cada rincón de mi cuerpo. Cuando decidí contarle esto a Isabel, ella intentó sacarle algún sentido, sentido que me parecía ridículo. Ella sugería que yo de niño les temía a monstruos o tenía miedo a la oscuridad. Pero eso no explicaba por qué ningún otro chico, de los tanto que hay, que le temen a monstruos o a la oscuridad, no tuvieron problemas de adultos. Ella solo decía que yo podría ser un caso especial. Claro que yo le dije que podía tener razón, no quería preocuparla más con esto.
Pero yo no estaba seguro tampoco si quería conocer más allá de estas pesadillas. Comencé a preguntarme por mis padres. ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde estaban? ¿Me abandonaron? Cada interrogante venía acompañada de otra. Entonces decidí que lo mejor era rebuscar entre las pertenencias de mi tía para ver qué podía encontrar. Encontré papeles viejos, alguna que otra joya, recuerdos de juventud y varias cartas, muchas cartas de hecho. Leí y leí estas cartas con la esperanza de encontrar alguna referencia, algo. Matilde era tía parte de madre, tal vez podrían haberse escrito debido a que vivían a la distancia. Una carta que encontré, poseía información sobre el nombre de mi madre Mercedes Campos. En el ayuntamiento encontré mejor referencia. Había estado casada y había tenido un hijo a los 16 años. Pero también me enteré de la triste noticia de su defunción. Fue aquí cuando me enteré de todo. Fue aquí cuando rompí la regla de no querer saber nada al respecto. Pero mi problema había llegado demasiado lejos y necesitaba excavar el pasado. Resulta ser que mis monstruos son reales. Pero muchas veces los monstruos se disfrazan de personas que hacen mal sin saber por qué o con qué propósito, simplemente actúan. Jamás revelaré aquí el porqué de mi mal, es demasiado delicado para hacerlo viral. Pero supongo que tú te haces alguna idea al respecto. Pero yo seguiré por Isabel y por mí, para tratar de volver a empezar y dejar de mirar para atrás y ver hacia adelante. Si quieres saber qué fue de mi mal, pues todavía sigue estando latente. Pero cada vez que cierro la puerta, lo hago sin miedo y con suma tranquilidad, pues sé que los monstruos ya no se encuentran más entre nosotros. Muchas gracias por ver el vídeo, buenas noches.